Y ahí el narrador está, porque nosotros leemos cuando Jesús llega a Jerusalén, pero nosotros tenemos que imaginarnos todo lo que va pasando mientras Jesús va camino a Jerusalén. Jesús no es el único que va camino a Jerusalén. La gente viene de todas partes de esa región a celebrar la Pascua. Es la fiesta que más concurrida es en Jerusalén. Y una ciudad que es de aproximadamente, como dice la narración, 50,000 personas, son miles y miles y miles. Los que tienen más dinero entran en la ciudad, se quedan dentro de la ciudad, ¿verdad? Dentro de los muros. Recuerden que Jerusalén estaba rodeada de murallas y los que tenían más dinero pues lograban algún acceso a algún hospedaje, pero los pobres se quedaban fuera de la ciudad y acampaban en los alrededores. Pero cuando empezaba la fiesta todo el mundo iba al templo, todo el mundo llevaba sus corderitos, sus palomitas, lo que fuera según lo que tenían para sacrificarlo. Así que vienen grupos de aquí, grupos de allá, grupos de esto, grupos de lo otro. Alguna gente dice que la gente estaba esperando a Jesús. Yo no la tengo muy clara si realmente la gente estaba esperando a Jesús. Muchos no sabían quién era Jesús todavía. Jesús lo conocían más en Galilea. Recuerdo, los evangelios ponen a Jesús más en Galilea. Ya después, en la última etapa de su vida, camino a Jerusalén, entonces todo el relato se mueve a Jerusalén. Pero así como el narrador está hablando, Jesús viene con el grupo que va entrando a Jerusalén como todo judío que entran a la fiesta. Pero cuando están ahí los de Galilea que van reconociendo quién es Él, entonces se va regando la voz. Yo lo vi sanar, ese resucitó a aquel muerto, ese me dio palabra de esperanza, ese es el que habló en la sinagoga, el que dijo que la palabra había sido cumplida en Él. Y empiezan a recordar todas las cosas que Jesús había hecho. Recuerden que esta es la última semana de Jesús, así que lo habían visto ya 3 años, haciendo milagros, hablando esperanza, compartiendo. Por lo que Jesús hacía, ellos llegaron a la conclusión, este es nuestro rey. Nosotros queremos que ese sea nuestro rey. Y por eso hoy yo quiero titular esta reflexión, ese es el que es. Ese es el que es, ¿verdad? Que cuando nosotros encontramos, dice, ese es el que es. O esa es la que, si es algo, si es en femenino, esa es la que, o si no, esa es la que hay. Nosotros decimos acá, ¿verdad? Que es la que hay. Bueno, pues Jesús, ese es el que es. Y ahí yo cuando leí el relato y lo leí en Mateo, lo leí en Marcos, lo leí en Lucas, en Juan, en los 4 evangelios. Y yo decía, Dios mío, ¿cuál de todos uso? Porque claro, todos son iguales, tiene sus variantes. Pero cuando yo me topé con Mateo, que fue, increíblemente fue el último que leí, yo empecé por Marcos y después los demás, y después terminé finalmente con Mateo y dije, este es el que es. Porque cuando me encuentro en el versículo 3 de Mateo, perdóname, en el versículo, en el último, en el 11, en el 10, dice, cuando Jesús entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. ¿Quién es este?, preguntaban. Y cuando yo veo esa pregunta, ese fue el texto que me brincó. Mi mamá dice que cuando el texto te brinca, te sobresale de la palabra y te toca. Y entonces, ¿quién es este? O sea, ¿por qué quién es este? La gente que no sabía, obviamente, estamos hablando de varias grupos que hay allí. Están los que pues todo el mundo que va a celebrar la fiesta, una vez llega Jesús, que lo reconocen y entonces empiezan a adorarle y Hosana al hijo de David. Está ese grupo de amigos que lo conocen, los que fueron tocados por él y entonces lo adoran. Están los gobernantes que miran con recelo porque saben que ya hay un evento precedente con los macabeos que se sublevaron contra Roma. Por lo tanto, eso está en la memoria de los romanos. Y dicen, esta gente están todos aquí juntos, en cualquier momento se levantan todos y aquí se forma una trifulca. Había diferentes tipos de grupos. Estaban los enemigos de Jesús, estaban los sacerdotes del templo, que miraban y decían, este es otro loco más, porque recuerden que Jesús no es el primero que dice que es el Mesías. Ya habían aparecido varios Mesías. Pero este es el Mesías que el Padre mismo
levantó de los muertos. No es cualquier Mesías, pero en ese momento todavía Jesús no había ni siquiera muerto. Así que están los que piensan que Jesús es el rey político que por fin los va a sacar del yugo romano. Todo tipo de pensamientos en torno al templo. Un templo que Jesús mismo dice, este templo va a ser destruido porque lo que está pasando aquí a Dios no le agrada. Y pocos versículos después vemos que Él llega al templo y vira las mesas y los cambistas y dice, ustedes han convertido la casa de mi padre, casa de oración, en cueva de ladrones. Y entonces, todo tipo de multitud. Así que cuando yo me encuentro con esta pregunta, ¿quién es este? Yo me ubico, ¿en qué grupo de todos estos yo estoy? Porque el que está preguntando quién es este, no sabe obviamente quién es Jesús. Entonces nosotros en el mover de nuestra vida, en el diario, en nuestra relación con Dios, las multitudes que se aglomeran alrededor, en torno a la visita de Jesús a Jerusalén, a la llegada, una de las cosas importantes que nosotros tenemos que entender es que esa llegada de Jesús a Jerusalén, esa llegada triunfal, marca el comienzo del cumplimiento de la promesa de que Jesús iba a morir por nosotros en la cruz. Así que es triunfal porque pudo no haber llegado. El enemigo, ustedes saben que trató muchas veces de impedir que Jesús llegara a la cruz. Pero Él llegó, cuando llegó a Jerusalén ya era el primer paso de esa victoria, de esa última etapa que le quedaba. Así que ante la pregunta, ¿quién es este? El versículo 3 dice, desde el 2, Jesús le dice con este encargo, vayan a la aldea que tiene enfrente, ahí mismo encontrarán una burra atada y un burrito con ella, desátenlo y tráiganmelo. Si alguien les dice algo, respóndanle que el Señor los necesita porque ya los devolverá. ¿Quién es este? Este es el Señor. Este es el que manda. Miren qué interesante que el Señor en el Imperio Romano era el emperador, no había otro Señor. Por eso es que los romanos perseguían a los cristianos, porque qué atrevimiento, qué atrevimiento es este Jesús que se atreve a dejarle que le digan hosana, que se atreve a dejarlo que le tiren palmas y que lo adoren. Ese es un atrevido. Pero Jesús mismo dice, díganle que el Señor los necesita. Y ahí cuando nosotros nos encontramos con esta pregunta, ¿quién es este? Este es el Señor. Y cuando hablamos de Señor, que ese es el kurios en griego, significa dueño, significa el que manda, significa el que es, que Él es el que es y no hay otro. Señor significa que no hay otro, que es Él el que manda. Y que acaba de entrar a Jerusalén y entró y ya está dando órdenes. Pero claro, Él tiene la autoridad. El Señor es el que tiene la autoridad. Y manda a sus discípulos a que busquen este burrito. Se cree que es posible que ya Jesús hubiera hecho el arreglo con las personas que iban a buscar el burrito. Por eso es que se lo dieron fácilmente. Que el Señor dijo, pero ¿qué Señor tú hablas? ¿Sabe? Tampoco es que... Así que se cree que Jesús ya había hecho los arreglos para mandar a buscar el burrito. Y dice, si alguien les dice algo, respóndanle que el Señor los necesita. Y ya se entiende que ellos que sabían, como tipo código, que llegó el momento de entregar este burrito. Así que, ¿quién es este? Entrando con este grupito que viene por Jericó. Llegando a Jerusalén, que a lo mejor no son tantos como los otros que vienen más en bandada, en mucho más gente. Pero la diferencia de estos que vienen entrando por Jericó es que hay uno que le dicen el maestro, que ahora se autodenomina Señor en Jerusalén, en la misma sede de donde ocurre todo, y dice, yo soy el Señor. Y el maestro es el centro de ese grupo que va entrando. Así que en el versículo 5 dice, digan a la hija de Sión, mira, tu rey viene hacia ti,
humilde y montado en un burrito, cría de una bestia de carga. Mateo está citando a Zacarías cuando Zacarías hace esta profecía. Cuando se preguntan, ¿quién es este? Jesús le contesta diciéndole, yo soy el Rey. Primero, Él es el Señor. Y ahora nos dice que Él es el Rey. Es otra figura de autoridad. Es otra figura que denomina poder, dominio, absolutismo. Implica que Él es el que manda otra vez. Porque Él está diciendo, tu Rey viene hacia ti. Y luego también en el versículo 9, cuando la gente iba adelante, dice que le gritaba, Hosana al Hijo de David. Hijo de David, recuerden que es esa figura profética que un día descendería del rey David. Cuando Dios le hizo un pacto a David, le dijo, tu reino nunca tendrá fin. Y se cumple en Jesús. Y ahí se está cumpliendo esa profecía en Jesús. Bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. ¿No le acuerda de eso cuando Jesús nació? Que también se decía Hosana en las alturas. Así que nuestro Dios, entrando a Jerusalén en un burrito, y eso es otra de las cosas que nos llama la atención, porque que lo vamos a ver un poco más en detalle más adelante, pero Jesús entra en un burrito para mostrar que su reino era distinto al reino de lo que la gente que estaba allí esperaba. Ellos esperaban un rey físico, político, libertador y toda la cosa que viniera a arrasar a los romanos. Si fuera así, Jesús lo comparan, ¿verdad?, con los caballos, que hubiera entrado en un caballo porque es esta fuerza y esta autoridad, esta cosa. Pero Jesús entra en un burrito como para decir que Él es el príncipe de paz. Dice en la otra versión de Marcos, dice, bendito el reino venidero de nuestro Padre David, Hosana en las alturas. Y Pablo dice, porque el reino de Dios no es cuestión de comidas o bebidas, sino de justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo. Jesús, con esta entrada en este burro, le estaba diciendo a la gente, y de hecho Jesús delante de los fariseos y de Pilato le dice, mi reino no es de este mundo. Y el reino de Dios tiene la particularidad de que tiene dos dimensiones, y es esa dimensión interna que es depositada en nosotros cuando Dios deposita su presencia en nuestra vida. Cuando nosotros aceptamos a Jesús, cuando le entregamos nuestra vida a Dios, ese reino de Dios es depositado en nosotros. Y esa es la dimensión interna del reino de Dios. Y Jesús estaba diciéndole a la gente de Jerusalén, yo no soy el rey que ustedes están esperando político. Yo soy el Mesías, pero mi reino es distinto. Y la segunda dimensión que tiene ese reino de Dios es un reino comunitario. Es un reino que se comparte. No es un reino que me lo quedo yo sola y me gozo aquí en el Señor, que es lo que compartimos ayer, que después Anabel nos va a hablar de eso, compartiendo con los menos afortunados, con la gente que no tiene casa. Ese es el reino de Dios. Y Jesús, entrando en el burrito, le estaba diciendo, mi reino es distinto al reino de este mundo. Así que cuando preguntan, ¿quién es este? Él es el Señor, Él es el Rey, pero el Rey que vino a salvarnos de nuestros pecados, a salvarnos y ayudarnos en nuestras situaciones. Nosotros tenemos situaciones de todo tipo, problemas matrimoniales, problemas con los hijos, problemas en el trabajo, problemas con los vecinos, problemas con medio mundo, cada uno distinto, ¿verdad? Dolor, sufrimiento por la pérdida de alguien, porque alguien está enfermo. Hay de todo tipo de problemas. Pero Jesús, entrando en un pollino, nos está diciendo, mi reino como no es de este mundo, yo vengo como un rey a salvarte y ayudarte en todos tus problemas. No a vivir sin problemas, a ayudarte en tus problemas. Ojalá y no tuviéramos problemas. Hay temporadas en que están suavecitas, ¿verdad? Y estamos como que todo está bien. Pero en nuestra humanidad en algún momento se coló algo, apareció algo que nos desajustó, nos desbalanceó.
y nos desubica un poco, y nosotros ahí confiando en el Señor, porque esta entrada triunfal es lo que nos dice, yo estoy entrando, estoy cumpliendo lo que vine a hacer. Este es el principio del cumplimiento final, que es morir y luego resucitar. Así que cuando nosotros nos veamos en estas situaciones difíciles de la vida, pensemos, este es el comienzo de la entrada triunfal que terminará en la resurrección final, y donde Dios entonces pondrá paz en mi vida de toda esta situación. Cuando nos pregunten, ¿quién es este? En el versículo 11 hay otra respuesta. Este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea. Contestaba la gente, los que sabían, los que ya lo conocían. Y fíjense, interesante que no dice, este es un profeta. Es el profeta. Por eso es que este es el que es. Jesús es el que es, no es otro. ¿Quién es este? Este es el profeta. Aquel que confundían cuando Jesús en un momento le preguntó a los discípulos, ¿quiénes dicen la gente que yo soy? Pues algunos dicen que tú eres Elías, que es profeta. Otros dicen que tú eres Jeremías, que es profeta. Algunos dicen que tú eres Juan el Bautista, que también fue profeta. O sea, lo confundían con profetas que siempre estaban a favor de la gente. Siempre eran profetas que decían lo que tenían que decir. Que si tenían que darle duro a los gobernantes, a los sacerdotes, a quienes sean, le decían la verdad, pero a la vez se encargaban de las viudas, de los huérfanos, y siempre estaban pendientes. Es lo que le llamaban los profetas rurales. Y Jesús era de la Galilea rural. Pero decide entrar, y fíjense lo interesante, que Jesús, si ustedes se fijan en los evangelios, cuando se describe el ministerio de Jesús, Jesús siempre cuando sanaba o algo le decía a la gente, no digas nada a nadie, ¿verdad? Que es lo que se llama como el secreto mesiánico. Eso está más palpable en el evangelio de Marcos. Y todo era como que bajo perfil. Como quiera, la gente decía, imagínense que Dios me sane de una enfermedad terminal y que yo no se lo diga a nadie. Jesús sabía que eso era casi imposible. Pero él, como no quería que lo confundieran ni que lo siguieran por lo que no era, decía, no digas nada a nadie. Pero entonces esa última semana, cuando entra a Jerusalén ya a terminar con lo que vino a hacer, con el cumplimiento, entra públicamente cuando más gente hay, entra en un pollino, la gente se da cuenta que él está ahí, todo el mundo empieza a adorarlo para seguir haciendo más visible la figura de Jesús. En una ciudad que es corrupción total, en una ciudad donde el templo ya es cueva de ladrones, donde el gobierno es un desastre. Sin embargo, Jesús viene montado en un pollino y la gente lo identifica como el profeta. Y al decir profeta Jesús, recuerden que Jesús significa Salvador. Así que estaban manifestando que Jesús no solamente era el Señor, era el Rey, sino que era el profeta que vino a salvarnos. Ese es nuestro Dios, ese es nuestro Jesús. Ese es el que estuvo allí, el que llegó, el que hizo esa entrada triunfal. Y algunas de las cosas que nosotros podemos observar en este pasaje es que está siendo cumplida una profecía. Como dijimos en Zacarías 9:9, dice, alégrate, oh pueblo de Sión. Grita de triunfo, oh pueblo de Jerusalén. Mira, tu rey viene hacia ti. Él es justo y victorioso, pero es humilde, montado en un burro, montado en la cría de una burra. Miren lo que dice, Él es justo y victorioso, pero humilde. Él es todopoderoso, Él es el Señor, Él es el Rey, Él es el profeta, pero viene montado en un burrito para enseñarnos a nosotros también la humildad y para enseñarnos que su reino no es de este mundo. Ahora, eso no quiere decir que vamos a vivir enajenados del mundo, porque el mismo Pablo predicaba que somos ciudadanos del reino, ¿verdad? Del reino de Dios, pero nunca dejó de trabajar, nunca dejó de testificar, nunca dejó de predicar, siempre estuvo con sus comunidades avanzando el reino. Y ahí tenemos que también se cree que
en el libro de Malaquías 3:1 se cree que es una profecía de cuando Jesús entra al templo, porque dice, el Señor Todopoderoso responde, yo estoy por enviar a mi mensajero para que prepare el camino delante de mí. De pronto vendrá su templo el Señor, a quien ustedes buscan. Vendrá el mensajero del pacto, en quienes ustedes complacen. Así que se cree que ese también es un cumplimiento cuando Jesús entra al templo. Así que de aquí, de este pasaje, entendemos que se está cumpliendo una profecía. Entendemos que la naturaleza del reino no es la misma terrenal que la gente pensaba. Y entendemos también que cuando la gente adora al Señor, cuando la gente le está diciendo Hosana, que significa sálvanos ahora. Claro, en aquel tiempo la palabra Hosana en el Antiguo Testamento significa sálvanos ahora, pero la palabra fue como cambiando y utilizándose hasta ir cambiando su uso, hasta utilizarse en una adoración en general, adorando al Señor. Pero literalmente significa sálvanos ahora. Y había gente que realmente necesitaba que Dios los salvara ahora. ¿Cuántos de nosotros y los que nos ven por las redes nos llega en ese momento donde gritamos y decimos, sálvanos ahora? ¿Es ahora? O como la hermana Ginette testificaba, ¿verdad? Que a veces decía, Dios mío, empújame. Porque es que a veces necesitamos ese empujón, porque de verdad que no nos mueve nada. Y ese grito de adentro, sálvanos ahora. De ahí, de esa porción, nosotros entendemos que ese reino no es de este mundo, que ese Hosana sale del corazón. Aquella gente le estaban adorando de corazón, pero con una mentalidad distinta, porque pensaban que era ahora de que sácanos de aquí, de este imperio romano, y llévanos a ese nuevo mundo que tú has prometido. Eran sinceros, pero equivocados. Pero nosotros que conocemos el final de la historia, porque tenemos la Biblia completa, sabemos por este versículo también que ese Hosana está anticipando el regreso de Cristo. Porque Él dice, Hosana en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y es una anticipación de que un día Él volverá por su pueblo y nosotros seremos salvos de todo. De toda enfermedad, de todo problema, de toda situación. Allí no habrá llanto, no habrá dolor, no habrá sufrimiento. Y miren, vamos a estar eternamente con el Señor. ¿Cuántos se van con Él? Yo lo espero. La gente dice, Cristo no viene nada, que siguen durmiendo de ese lado. Que un día nos vamos y van a decir, adiós, ¿dónde está la gente? Adiós, ¿qué pasó con mis vecinos que ya no están aquí? Fíjate, hace tiempo yo no veo a Raquel, que siempre llegaba a tal hora y ya no, y pasan los días y Raquel no llega y los vecinos van a decir, adiós, Raquel nunca se mudó. Me mudé, sí, bien lejos. No me visite. Nos vamos derechito. Qué bueno es el Señor, que con esta entrada triunfal nos enseña quién es Él. El hecho de que entre en un burrito, no nos equivoquemos, que porque entró en un burrito es un simple pastorcito que no tiene chavo. De hecho, hasta el burrito era prestado. La Santa Cena fue en una casa prestada. La tumba de Jesús fue prestada. O sea, Él no tenía nada. Pero lo que hizo costó mucho para Él, pero a nosotros fue gratuito, porque nosotros no podíamos pagar el precio que costó su muerte. Y Él lo hizo por amor a nosotros. Y Él entró en Jerusalén. Y usted a lo mejor, yo no sé cuántos de ustedes son los que se preguntan, y con esto terminamos para entrar a la Santa Cena. Yo no sé cuántos de ustedes se han preguntado en algún momento, pero yo no entiendo por qué esa multitud decía Hosana, Hosana, y 5 días después decían crucifíquenlo. ¿Cuántos se lo han preguntado? Y esta multitud se volvió loca. Después que Hosana, Hosana, bendito el que viene. Y ahora están diciendo crucifíquenle. Pues yo le voy a explicar por qué no lo entendemos. No lo entendemos porque no era la misma multitud. Los que decían Hosana, Hosana, era la gente que conocía a Jesús. Era la gente, los amigos de Jesús. Eran los que fueron tocados por Jesús. Cuando Jesús muere, Jesús está en la torre esta de Antonia, que es un sitio cerrado, que no caben más de 150 personas. Los que están adentro es la élite. Son los sacerdotes, los duros de los gobiernos. O sea, ahí no está el laos. Laos, ¿verdad? Es la palabra en griego para decir la multitud, la escoria.
De ahí viene la palabra vómito, así le llamaban, laos. Esa, cuando usted vea que decía, y las multitudes seguían a Jesús. O dice laos o dice ojlos, que también es otra cosa ahí, la gente, el resto de la gente. Esa no era la gente que estaba dentro. Los ojlos y los laos eran los que decían Hosana al hijo de David, porque fueron tocados por Jesús, porque Jesús los dignificó, porque Jesús los hizo personas cuando los imperios los hacían nada. Los que estaban adentro eran los que realmente querían que Jesús fuera crucificado porque le estaba tambaleando su gobierno, porque le estaba jamaqueando su estructura, sus leyes, su todo lo que era injusto, porque Jesús vino a hacer justicia y eso no le gusta a los poderosos. Por eso es que la gente se enoja con nosotros cuando nosotros predicamos un evangelio de justicia. Por eso es que la gente nos mira mal cuando queremos defender nuestros derechos, cuando queremos defender lo que es justo. Los poderosos se enojan. Y de hecho, una vez lo hemos dicho aquí, de ahí viene la palabra shalom, ese shalom que significa paz, es la misma raíz para decir integridad y significa ese acto de la persona cuando jamaquea a los poderosos por la justicia. No es quedarse tranquilo y decir, yo no voy a hacer nada para mantener la fiesta en paz. Eso no es paz para el judío. Para el judío, paz es defender la justicia, no es quedarse quieto. No es buscar bulla, no me malinterprete, es luchar por la justicia para encontrar la paz, porque sin justicia no hay paz. Así que buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas entonces serán añadidas. Y eso es lo que predicamos en esta mañana, esa entrada triunfal que nos da ese anticipo de que Jesús viene, que va a entrar triunfalmente por nosotros un día y nos llevará. Y ese anticipo de que cuando Jesús llegue a Jerusalén, de decir, estoy por cumplir lo que prometí, voy a morir por ti. Y no solamente eso, voy a resucitar. Y no solamente voy a resucitar, me voy a ir a preparar una morada para que donde yo esté, vosotros también estén. Mire, por eso yo le sirvo a Cristo, porque es que Él lo tiene todo planificado ya para nosotros. Ya por más dura que parezca la batalla, nosotros sabemos que nuestra batalla está gana, que ya vencimos, que ya Cristo venció por nosotros y que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Vamos a estar en pie y vamos a orar.